Ay, mis queridos oyentes, imagínense despertar un día y descubrir que el hombre que creías parte de tu familia te ha clavado un puñal por la espalda, pero no solo él, sino alguien de tu propia sangre. ¿Les ha pasado algo así? ¿Han sentido ese dolor que te quema el pecho como chile habanero? Bueno, si no, escuchen bien esta historia mía, porque les va a erizar la piel. ¿De dónde me escuchan hoy? ¿De Ciudad de México, Guadalajara o algún pueblito como el mío en Oaxaca? Comenten abajo y suscríbanse para más relatos que les dejen el corazón latiendo fuerte. No se arrepentirán. Me llamo Doña Rosa. Tengo 62 años bien vividos, con arrugas que parecen surcos en la tierra seca de mi finca, manos callosas de tanto trabajar el maíz y las gallinas, y un corazón que late fuerte a pesar de las tormentas que he pasado. Vivo en un pueblo chiquito en las sierras de Oaxaca, donde el sol quema de día y la luna ilumina los secretos de noche. Mi vida, antes de todo este drama, era como un sueño sencillo, pero bonito. Me casé con Miguel hace ya 40 años, cuando éramos jóvenes y llenos de ilusiones. Él era alto, moreno, con bigote espeso y una risa que llenaba la casa como el aroma del café recién hecho. Nos conocimos en la feria del pueblo, bailando al son de la banda, y desde entonces no nos separamos. Rosa, tú eres mi sol y mi luna, me decía siempre, con esa voz ronca que me hacía sonrojar. Nuestra finca es modesta, pero es nuestra. Cultivamos maíz, frijoles y criamos gallinas que ponen huevos frescos cada mañana. Imagínense el amanecer, el gallo cantando, el humo saliendo de la chimenea mientras yo preparo tortillas en el comal y Miguel saliendo al campo con su sombrero de palma. «Buenos días, mi reina», me gritaba desde la puerta y yo le respondía con un beso rápido antes de que se fuera a arar la tierra. Los fines de semana nos sentábamos en el porche a tomar mezcal, mirando el sol poniente que teñía de naranja las siembras, como si el cielo mismo nos bendijera. Teníamos una vida tranquila, sin lujos, pero llena de amor. Criamos a nuestra sobrina adoptiva, Luisa, que llegó a nosotros cuando era una niñita huérfana. La quiero como si fuera sangre de mi sangre. La vi crecer, le enseñé a cocinar mole y a tejer rebozos. «Tía Rosa, eres la mejor mamá del mundo», me decía ella, abrazándome con esos ojos grandes y negros. «Pero, ay, la vida no es un cuento de hadas, ¿verdad?» Últimamente las cosas empezaron a cambiar, como cuando el viento anuncia una tormenta. Mi cuñado Juan, el hermano menor de Miguel, siempre ha sido parte de la familia. Es más joven que nosotros, unos 10 años menos, con esa cara de pícaro que engaña a cualquiera. Vive en el pueblo vecino, pero viene seguido a la finca con excusas, que a ayudar en el campo, que a traer noticias de la ciudad. «Rosa, ¿todo bien por aquí?», me preguntaba con una sonrisa falsa que me ponía los pelos de punta. Al principio no le di importancia. Pensé que era solo su manera de ser, siempre bromista y charlatán. Pero poco a poco noté detalles que me inquietaban. Por ejemplo, el dinero de la caja familiar, esa que guardamos debajo de la cama para emergencias, empezó a desaparecer poquito a poquito. «Miguel, ¿tú sacaste algo de la caja?», le pregunté un día, contando las monedas. «No, mi amor, ¿por qué?», respondió él, frunciendo el ceño, y yo me quedé con la duda mordiéndome el alma. Luego vinieron las llamadas misteriosas en la noche. El teléfono de la casa, ese viejo aparato que casi no usamos, sonaba a horas raras, y cuando contestaba solo oía silencio o un «perdón, número equivocado». Una vez vi a Juan hablando bajito por su celular en el patio, mirando a todos lados como ladrón en mercado. «Juan, ¿quién era?», le dije, acercándome con una taza de atole para disimular. «Nadie, cuñada,
Solo un amigo del trabajo, contestó él, guardando el teléfono rápido y cambiando de tema. Pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos decían otra cosa, brillaban con un secreto que me helaba la sangre. Y Luisa, mi Luisa, también actuaba raro. Antes era abierta como un libro, contándome todo, pero ahora se encerraba en su cuarto, susurrando al teléfono o saliendo al atardecer sin decir a dónde. Tía, voy a ver a las amigas, me decía con voz temblorosa, y yo la dejaba ir, pero el corazón me apretaba como si supiera que algo andaba mal. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol estaba alto y el calor pegaba fuerte. Estaba yo en la cocina, moliendo maíz para las tortillas, con el sudor corriéndome por la frente. Miguel entró, cansado del campo, y se sentó a la mesa. Rosa, hoy Juan vino a ayudar con las vacas, me dijo, sirviéndose un vaso de agua. Ah, qué bueno, respondí yo, pero por dentro pensaba, ¿ayudar o espiar? Esa noche cenamos todos juntos, Miguel, Juan, Luisa y yo. La mesa estaba llena de tamales que había preparado con amor, pero el ambiente se sentía pesado, como antes de una lluvia torrencial. Juan contaba chistes, riendo fuerte. Cuñada, este tamal está mejor que el de mi mamá, no le digas. Luisa se reía nerviosa, mirando de reojo a Juan. Miguel, bendito sea, no notaba nada. Solo comía y hablaba de la cosecha. Pero yo, con mis ojos de mujer que ha visto mucho, captaba las miradas cruzadas entre Juan y Luisa, como si compartieran un secreto prohibido. Días después, el drama se intensificó. Fui al mercado del pueblo a vender huevos, como siempre los sábados. El bullicio era grande, mujeres gritando precios, niños corriendo, el olor a elotes asados llenando el aire. Mientras atendía mi puesto, oí chismes de las vecinas. Doña Rosa, ¿sabes que tu cuñado Juan anda pidiendo préstamos en la ciudad? Me susurró doña María, la que vende hierbas. ¿Préstamos? ¿Para qué? Pregunté yo, sintiendo un nudo en la garganta. Es que para un negocio grande, pero quién sabe, respondió ella, encogiéndose de hombros. Regresé a la finca con la cabeza revuelta, como un nido de avispas. Esa misma tarde, revisé la caja de nuevo. Faltaban más billetes. ¡Ay, Dios mío! Exclamé sola en la habitación contando una y otra vez. Confronté a Miguel esa noche, en la cama, con la luz de la vela parpadeando. Miguel, algo pasa con el dinero, y Juan, no sé, actúa raro. Él me abrazó, besándome la frente. No te preocupes, mi vida, mañana hablo con él. Pero yo no podía dormir. El insomnio me comía, imaginando lo peor. Pasaron semanas así, con la tensión creciendo como una olla a presión. Juan venía más seguido, siempre con excusas. Cuñada, necesito herramientas para mi casa. Luisa salía más, regresando tarde con el rostro sonrojado. Una vez la encontré llorando en el corral de las gallinas. Luisa, mija, ¿qué te pasa? Le pregunté, abrazándola. Nada, tía, solo cansada, mintió ella, secándose las lágrimas rápido. Pero sus ojos rojos decían drama, un drama que me involucraba sin saberlo. Miguel, pobrecito, seguía en su mundo, trabajando duro en el campo. Rosa, ¿eres mi pilar? Me decía, y yo sonreía, pero por dentro el Yi-Lu me carcomía. Empecé a notar detalles pequeños. Un pañuelo de Luisa en el bolsillo de Juan, una nota arrugada en el granero que decía «Nos vemos pronto». ¿Qué estaba pasando? Mi instinto de mujer, ese que nunca falla, me gritaba que algo oscuro se cocinaba. Una noche, el viento aullaba fuerte fuera de la casa, como si los espíritus ancestrales advirtieran. Me levanté de la cama, incapaz de dormir, y caminé hacia la ventana del pasillo. La luna iluminaba el patio como un reflector. Ahí, en la oscuridad, vi sombras moviéndose. Me acerqué sigilosa,
el corazón latiéndome en los oídos como tambores de fiesta. Espié con cuidado, conteniendo la respiración, y lo que vi me dejó petrificada. Juan y Luisa, abrazados, besándose bajo el árbol de mango, susurrando promesas que rompían todo lo sagrado. ¡Ay, Virgen de Guadalupe, qué traición! El mundo se me vino abajo, las lágrimas quemándome las mejillas, el pecho apretado como si un puño invisible lo estrujara. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el frío de la noche calándome los huesos, mientras ellos se separaban y entraban a la casa por separado, como si nada. Regresé a la cama temblando, fingiendo dormir cuando Miguel roncaba a mi lado. Pero por dentro, una furia sorda nacía, mezclada con dolor profundo. ¿Cómo podía ser? Juan, mi cuñado, y Luisa, la niña que crié. El secreto me quemaba y supe que no podía quedarme callada. Al día siguiente, con el sol saliendo, me armé de valor y decidí vigilar más de cerca. Pero esa noche, mientras yacía despierta, planeando mis pasos, oí un ruido en el patio de nuevo. Me levanté otra vez, el piso frío bajo mis pies descalzos, y me asomé a la ventana, el corazón acelerado. Allí, pegada al vidrio empañado por mi aliento agitado, distinguí formas que se movían con sigilo en la penumbra del patio. El viento seguía silbando entre las ramas, pero mis oídos captaron murmullos ahogados como conspiraciones de fantasmas. Me incliné más, el marco de madera crujiendo bajo mis manos temblorosas, y entonces lo vi claro. Juan, con su silueta delgada y astuta, inclinándose hacia Luisa, sus labios rozando los de ella, en un beso robado que duró una eternidad. No era un beso inocente, no. Era uno cargado de pasión prohibida, de promesas sucias que apestaban a traición. Luisa, mi Luisa, la que había arrullado en mis brazos cuando era una bolita de llanto, respondía con avidez, sus manos enredadas en la camisa de él. Santa Madre, qué puñalada al alma. Me tapé la boca para no gritar, las lágrimas brotando calientes, mientras ellos se separaban jadeantes, mirando alrededor como animales acorralados antes de escabullirse hacia la casa por caminos diferentes. Regresé a la cama en silencio, el cuerpo entumecido por el shock, pero el mente girando como un trompo. Miguel dormía plácidamente a mi lado, su ronquido suave contrastando con el torbellino en mi pecho. ¿Cómo no lo había visto venir? Toda la noche la pasé en vela, reviviendo cada detalle. Las sonrisas cómplices que ahora entendía, las ausencias inexplicables de Luisa, las visitas frecuentes de Juan que ya no parecían casuales. Al amanecer, con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas raídas, me levanté exhausta pero decidida. No podía confrontarlos aún, necesitaba pruebas, algo sólido que no pudiera negar. Mientras preparaba el café en la cocina, el aroma fuerte no calmaba mi rabia. Al contrario, la avivaba como leña al fuego. Miguel entró bostezando, besándome la mejilla como siempre. «Buenos días, mi flor», murmuró, sirviéndose una taza. «Todo bien», respondí con voz forzada, evitando sus ojos para no delatarme. Ese día fingí normalidad, pero mis sentidos estaban alerta como un halcón en cacería. Juan apareció al mediodía, con una canasta de frutas del mercado como pretexto. «Cuñada, traigo mangos maduros de los que te gustan», dijo con esa sonrisa ladina que ahora me repugnaba. Lo observé mientras charlaba con Miguel sobre el clima seco que amenazaba la cosecha. Sus gestos eran calculados, pero yo notaba el sudor en su frente, no por el calor, sino por nervios. Luisa bajó tarde del desayuno, con ojeras que delataban una noche inquieta. «Tía, ¿me das un poco de atole?», pidió con voz suave, pero evitó mirarme directo. Les serví a todos, mis manos firmes a pesar del temblor interno, y mientras comían, mi mente planeaba. «¿Y tú, Juan?
¿qué tal el trabajo en el pueblo?, pregunté casualmente, probando el terreno. Bien, bien, siempre ocupado, respondió él, tosiendo un poco, y cambió el tema rápido a las fiestas patronales próximas. Por la tarde, cuando todos se dispersaron, Miguel al campo, Juan de regreso a su casa, Luisa a visitar vecinas, aproveché para investigar. Fui al granero, ese lugar polvoriento, lleno de herramientas oxidadas y sacos de semilla. El sol entraba en rayos oblicuos, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Revisé los rincones, moviendo cajas con cuidado para no hacer ruido. En un hueco detrás de un barril viejo, encontré un paquete envuelto en tela sucia, cartas amarillentas, atadas con un cordel. ¡Ay, qué hallazgo! Las abrí con dedos ansiosos, el papel crujiendo como hojas secas. Eran notas entre Juan y Luisa, llenas de palabras ardientes y planes siniestros. Mi amor, pronto venderemos la finca y nos iremos lejos, escribía a él en una. Sí, pero cuidado con tía Rosa, es astuta, respondía ella. Y lo peor, mencionaban un pozo antiguo en la propiedad, uno que mi abuelo había sellado hace décadas, diciendo que guardaba tesoros de los viejos tiempos, joyas prehispánicas, reliquias de nuestros ancestros zapotecas que valían una fortuna. Juan quería desenterrarlas para venderlas en el mercado negro, robándonos la herencia familiar que Miguel y yo habíamos jurado proteger. El descubrimiento me dejó sin aliento. Me senté en el suelo sucio, las cartas arrugadas en mi puño, sintiendo una oleada de ira que me quemaba las venas. ¿Cómo se atrevían? La finca no era solo tierra, era el legado de generaciones, el sudor de mis padres y abuelos. Recordé tiempos felices, cuando Juan era solo un chiquillo travieso, trayendo dulces de la ciudad en sus visitas. Hermana Rosa, pruébalos, son de chocolate con chile, decía riendo, y yo lo consentía como a un hijo. ¿En qué momento se torció? Y Luisa, a quien había enseñado a rezar a la Virgen, a cocinar pozole para las fiestas, ¿cómo cayó en esa red? Lágrimas de frustración rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo. Me limpié la cara con el delantal, jurándome que no dejaría que destruyeran todo. Los días siguientes fueron un torbellino de vigilancia secreta. Noté más señales, Juan llegando tarde por las noches, pretextando arreglar la cerca. Luisa saliendo con bolsas que escondía bajo su rebozo. Una vez los pillé susurrando en el corral, pero me escondí detrás de un árbol. Tenemos que apurarnos, el comprador espera, oí decir a Juan. Pero Miguel sospecha algo, respondió Luisa con voz asustada. Mi sangre hervía. Esa noche, en la cena, les serví chile relleno picante, observándolos sudar no solo por el condimento. Está delicioso, tía, mintió Luisa, bebiendo agua a tragos. Miguel, inocente, alababa la comida. Eres la mejor cocinera, Rosa. Pero yo, con una sonrisa falsa, planeaba mi próximo movimiento. Una mañana, mientras lavaba ropa en el lavadero al aire libre, el agua fría calmando mis nervios, encontré otra pista. Un mapa rudimentario metido en el bolsillo de una camisa de Juan que había dejado olvidada. Marcaba el pozo en la finca, con cruces rojas señalando el tesoro. Lo guardé en mi falda, el corazón galopando. Ese mismo día confronté a Luisa a solas, cuando Miguel y Juan estaban en el mercado. La encontré en su cuarto, peinando su cabello largo frente al espejo roto. Luisa, mija, siéntate, tenemos que hablar, dije con voz firme pero maternal. Ella palideció, sentándose en la cama con manos temblorosas. ¿Qué pasa, tía?, preguntó fingiendo inocencia. Sé lo de ti y Juan, solté directo, sin rodeos. Sus ojos se abrieron como platos. No, tía, no es lo que piensas. Pero las lágrimas la delataron. Es amor verdadero, gritó, cubriéndose la cara.
Amor que roba y traiciona, respondí yo, la voz quebrada por el dolor. Intenté razonar. Piensa en Miguel, en la familia. Pero ella se levantó furiosa. Tú no entiendes. Juan me promete una vida mejor. Salí de allí con el alma hecha trizas, sabiendo que la brecha era profunda. La tensión escaló esa semana. Juan, sospechando que yo sabía algo, se volvió más agresivo en sus visitas. Cuñada, ¿has visto mis papeles?, preguntó un día, revolviendo el granero. No, ¿por qué los dejarías aquí?, respondí con ironía cruzada de brazos. Él me miró fijo, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Solo pregunto. Miguel notó el ambiente raro. Rosa, ¿todo bien con mi hermano? Sí, amor, solo cansancio, mentí, besándolo para distraerlo. Pero por las noches, sola con mis pensamientos, la furia crecía. Recordaba anécdotas del pasado, fiestas en el pueblo donde Juan bailaba con todas, siempre el centro de atención. Luisa niña recogiendo flores conmigo al atardecer. ¿Cómo se pudrió todo? Descubrí más cartas en el pozo mismo, escondidas en una grieta. Planes detallados para excavar de noche, vender las joyas a un anticuario en la ciudad. Con eso viviremos como reyes, escribía Juan. Mi rabia se transformó en determinación fría. Finalmente no aguanté más. Una tarde tormentosa, con nubes negras cubriendo el cielo, los enfrenté en el patio. El trueno retumbaba lejano mientras gritaba: ¡Traidores! ¿Cómo planean robar nuestra herencia? Juan se puso pálido. Luisa lloró. Tía, perdón. Negaron todo al principio. Estás loca, Rosa, espetó Juan, pero saqué las cartas, agitándolas como banderas de guerra. Pruebas irrefutables, vociferé. Miguel llegó corriendo del campo, atraído por los gritos. ¿Qué pasa aquí? Les conté todo. El beso, los planes, el tesoro. Juan intentó huir, pero Miguel lo detuvo. Hermano, ¿es verdad? La confesión salió a borbotones. Sí, pero por amor, balbuceó Luisa. Juan maldijo. Maldita seas, Rosa. Corrí al pueblo bajo la lluvia incipiente, el lodo salpicando mis sandalias, lágrimas mezcladas con gotas frías. Llegué a la plaza empapada, el pecho heaving de sollozos, buscando refugio en la iglesia vieja. Arrodillada ante el altar, juré venganza. No sería una víctima pasiva. Esa noche, de regreso en la finca, con la tormenta azotando las ventanas, decidí actuar. Al alba, con el cielo aclarando, me dirigí a la choza de mi amiga de siempre, Carmelita, la curandera del pueblo, lista para tejer un plan astuto que los haría pagar. Llegué a la choza de Carmelita con el sol apenas asomando, tiñendo el horizonte de rosados suaves que contrastaban con la oscuridad en mi espíritu. El camino empedrado crujía bajo mis pasos apresurados, el aire fresco de la mañana cargado con el aroma de tierra húmeda después de la tormenta. Carmelita, mi comadre desde la infancia, me esperaba en la puerta. Su silueta encorvada, envuelta en un rebozo tejido a mano, con ojos sabios que parecían leer el alma. «Rosa, hija, ven, pasa», me dijo con voz ronca, extendiendo sus manos arrugadas como raíces antiguas. Entré a su humilde refugio, donde el olor a hierbas secas y copal quemado impregnaba todo como un velo protector contra los males del mundo. Nos sentamos alrededor de una mesita baja y mientras ella encendía un incensario, el humo espeso y picante se elevaba en espirales, llenando el espacio con un calor que me hacía sentir viva, mi pulso acelerando como el ritmo de un son jarocho en plena verbena. Cuéntame todo, sin guardarte nada, insistió Carmelita, sus dedos nudosos preparando un té de manzanilla para calmar mis nervios. Le relaté el caos de la noche anterior, la confrontación bajo la lluvia, las confesiones a medias, la huida cobarde de Juan. Sus cejas se fruncieron,
mientras escuchaba, asintiendo lentamente. Ese Juan siempre fue un alma envidiosa, desde chamaco, murmuró, recordando tiempos lejanos. Flashbacks me asaltaron. Juan de joven, un muchacho flaco y resentido, mirando con ojos codiciosos la finca que mi suegro le legó a Miguel por ser el mayor. Hermano, ¿por qué todo para ti? Le había espetado una vez en una discusión familiar, su voz temblando de amargura. Y ahora, ese veneno se había extendido a Luisa, mi niña adoptiva, que había crecido entre mimos, pero con una vulnerabilidad oculta, como una flor que se marchita al primer viento fuerte. Luisa es manipulable, pero no mala de raíz, opiné yo, sorbiendo el té caliente que quemaba mi lengua. Carmelita asintió. Usaremos eso a nuestro favor. Hagamos un ritual de los ancestros para desenmascararlos, pero con astucia moderna. Juntas, trazamos el plan con precisión de tejedoras expertas. Fingiría una enfermedad grave, un mal del corazón que me postraría en cama, para atraer a todos a mi lado y observar sus reacciones. Anunciaremos una reunión familiar en la fiesta del pueblo, la de San Miguel Arcángel, donde todo el mundo estará, sugirió Carmelita, sus ojos brillando con picardía. Allí, con testigos, revelaremos el secreto del pozo y sus planes sucios. Agregué un giro propio. Iría al mercado local para recolectar más pruebas, hablando con vendedores que conocían los chanchullos de Juan. Sí, y le diré a Miguel la verdad a medias, para que dude pero no explote aún, respondí, sintiendo una chispa de empoderamiento que reemplazaba el dolor. Diálogos intensos surgieron en mi mente. Miguel, tu hermano anda en cosas raras con el dinero, le susurraría esa noche, plantando la semilla de la desconfianza. Al día siguiente puse el plan en marcha. Me acosté temprano, fingiendo debilidad, con paños fríos en la frente y gemidos exagerados. Miguel, alarmado, me cuidaba como a una reina. Rosa, mi vida, ¿qué te duele? El corazón, amor, pero no es nada, respondía yo débilmente, observándolo con ojos entrecerrados. Juan y Luisa llegaron pronto, fingiendo preocupación. ¿Cuñada, necesitas algo?, preguntó Juan, su voz untuosa como miel falsa. Lo estudié, ambicioso hasta la médula, pero cobarde en el fondo, siempre evadiendo confrontaciones directas. Recordé una anécdota de su juventud. Cuando un vecino lo acusó de robar frutas, huyó llorando en lugar de defenderse. Luisa, por su parte, se mostraba solícita, pero con manos inquietas, tocando mi brazo con ternura fingida. Tía, te preparo un caldo, ofreció, pero sus ojos evitaban los míos, revelando su vulnerabilidad, como una niña atrapada en un juego que se le salió de las manos. Mientras descansaba, Carmelita vino disfrazada de visita casual, trayendo remedios en una canasta. En secreto, quemamos copal en mi cuarto, invocando a los espíritus zapotecas para que nos dieran fuerza. El humo se colaba por las rendijas y sentí una energía ancestral recorriéndome, como si mis abuelas me susurraran consejos al oído. Ahora ve al mercado, me dijo ella bajito antes de irse. Al atardecer, me escabullí de la casa con pretexto de buscar aire fresco, caminando sigilosa por senderos secundarios hasta el bullicio del Zócalo. El mercado era un remolino de colores, puestos de chiles secos, artesanías de barro, vendedores gritando ofertas. Me acerqué a don Pedro, el anticuario, que compraba reliquias. Doña Rosa, ¿qué la trae por aquí? Me saludó con su sonrisa desdentada. Oí que mi cuñado Juan anda ofreciendo joyas antiguas. Solté directo, fingiendo curiosidad. Él vaciló, pero ante mi insistencia confesó. Sí, me mostró fotos de piezas prehispánicas. Dice que las tiene en un pozo viejo. Quiere venderlas pronto, por una buena lana. Prueba confirmada. Guardé su testimonio en un papelito
el corazón latiendo triunfante. De regreso, le conté a Miguel en la intimidad de nuestra alcoba, con la lámpara de querosene proyectando sombras danzantes. «Miguel, tu hermano nos roba. Planea vender el tesoro del pozo», susurré, mostrándole el mapa y las notas. Él se sentó en la cama, pasmado. «No puede ser, Rosa, Juan es sangre mía». «Créeme, amor, lo vi con mis ojos», insistí, lágrimas genuinas brotando para ablandarlo. Dudó, su rostro arrugado por la confusión, pero al final asintió. «Investigaré». Esa noche la tensión en la casa era palpable, como un cable a punto de romperse. Juan merodeaba nervioso, preguntando por mi salud con ojos suspicaces. Luisa cocinaba en silencio, pero la oí discutir bajito con él en el pasillo. «Ella sabe demasiado», siseó ella. «Cállate, todo saldrá bien», replicó él, su voz quebrada por el miedo. Los preparativos para la fiesta del pueblo aceleraron el drama. El pueblo entero se alistaba. Guirnaldas de papel picado colgando de los postes, música de mariachi ensayando en la plaza, olor a carnitas friéndose en ollas enormes. Carmelita y yo nos reunimos en secreto varias veces, refinando el ritual. Usaremos un sahumerio especial durante la celebración para que los espíritus expongan la verdad, explicó ella, moliendo hierbas en un mortero de piedra. Agregué un toque personal. Invitaría a testigos clave, como don Pedro, para que corroboraran en público. Flashbacks de Juan seguían atormentándome. Su envidia en las bodas familiares, robando miradas a las posesiones ajenas. Luisa de adolescente, manipulando a sus amigas para salirse con la suya, pero siempre volviendo a mí por consuelo. «Son débiles, Rosa, úsalo», me animaba Carmelita. La víspera de la fiesta, la escalada alcanzó un pico. Encontré a Juan cavando cerca del pozo al anochecer, su pala reluciendo bajo la luna menguante. Me escondí tras un nopal, observando cómo sudaba y maldecía. «Pronto seremos ricos», murmuraba para sí. Corrí de vuelta y alerté a Miguel. «Ve y míralo tú mismo». Él fue, regresando furioso. «Es verdad, Rosa». Confrontamos a Juan, esa noche en la cocina, con velas titilando. «Hermano, ¿qué haces excavando?», exigió Miguel. Juan palideció. «Solo arreglando el terreno». «Mentiras torpes». Pero Luisa intervino. «Tío, no es nada». El aire se cargó de acusaciones veladas, y me retiré enferma, pero por dentro la adrenalina corría como río desbordado. Llegó el día de la fiesta. La plaza rebosante de gente, niños con globos, parejas bailando al son de la banda, fuegos artificiales estallando en el cielo estrellado. Me vestí con mi mejor huipil, fingiendo fragilidad, pero con paso firme. Carmelita me dio un amuleto, para protección. La multitud se arremolinaba alrededor del escenario improvisado, donde el alcalde daba discursos. Juan y Luisa estaban allí, nerviosos, codeándose con vecinos. Miguel me acompañaba, su mano apretando la mía. En el clímax de la noche, durante el baile colectivo, grité para llamar atención. «¡Escuchen todos! Juan roba nuestra herencia. Planea vender el tesoro ancestral del pozo». Silencio atónito, luego murmullos crecientes. Saqué las pruebas, cartas, el mapa, el testimonio de don Pedro que corroboró. Sí me ofreció las joyas. Caos estalló, gritos de indignación, lágrimas de Luisa rodando, Juan intentando escabullirse entre la gente. «¡Deténganlo!», vociferé, y Miguel lo agarró del brazo. «Hermano, ¿por qué?». La multitud boquiabierta formaba un círculo, ojos juzgadores clavados en ellos. Juan balbuceó excusas. «No es lo que parece». Pero el daño estaba hecho. El pueblo entero rugía en contra. En medio del alboroto, con fuegos artificiales, iluminando rostros furiosos, Luisa se derrumbó de rodillas, sollozando un secreto que nadie esperaba. Su voz quebrada
cortando el ruido como un cuchillo afilado. Luisa, arrodillada en el empedrado de la plaza, con el vestido empapado por las lágrimas y el sudor de la multitud, alzó la voz entrecortada. Juan no es solo tu cuñado, Rosa, es mi padre de verdad. Miguel tuvo una aventura con tu hermana muerta hace años, y yo soy el fruto de eso. El mundo se detuvo para mí en ese instante. El estruendo de los cohetes se volvió un zumbido lejano, las luces parpadeantes iluminando caras atónitas como máscaras en una procesión fantasmagórica. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado veneno y un vértigo me invadió, haciendo que el suelo pareciera inclinarse. Miguel, a mi lado, se tambaleó, su rostro palideciendo bajo la luna. No, Dios mío, no ahora, murmuró, pero sus ojos delataban la culpa enterrada. La plaza entera jadeó en un coro colectivo, murmullos convirtiéndose en rugidos de escándalo, mientras yo luchaba por mantenerme en pie, el amuleto de Carmelita apretado en mi puño como ancla en una tormenta. El secreto estalló como una bomba casera, fragmentos volando en todas direcciones. Recordé flashes de mi hermana fallecida, Elena, esa mujer de risa contagiosa que murió joven en un accidente de camino, dejando un vacío que nunca llené. ¿Cómo no lo vi? Miguel y ella, siempre tan cercanos en las reuniones familiares, sus miradas prolongadas que atribuí a cariño fraternal. Ahora todo encajaba. La llegada de Luisa como sobrina huérfana, el silencio de Miguel sobre su origen exacto. Pero en medio del caos, una chispa de acero se encendió en mí. No caería deshecha. Mientes para salvarte, grité a Luisa, pero mi voz salió ronca, quebrada por la traición triple. Juan, aún sujetado por Miguel y unos vecinos fornidos, soltó una risa amarga. Es verdad, Rosa. Miguel me lo confesó hace años y usé eso para manipularla. La multitud avanzó, voces airadas exigiendo justicia. Fuera del pueblo, traidores, gritaban las comadres, agitando puños como en una revuelta antigua. Carmelita surgió de entre la gente, su presencia imponente como una curandera legendaria, tomándome del brazo para sostenerme. Mantén la cabeza alta, Rosa, los ancestros te respaldan, susurró, su aliento oliendo a salvia quemada. El alcalde, un hombre regordete con bigote canoso, intervino para calmar el tumulto. Orden, gente, llevaremos esto al consejo del pueblo mañana. Pero la noche no terminó en paz. Juan forcejeó, escupiendo insultos. Esta finca es mía por derecho. Miguel me debe por el secreto. Miguel lo soltó de golpe, como si quemara, y se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Rosa, fue un error de juventud, te lo juro. Yo lo miré fijamente, el dolor transformándose en una resolución fría. Errores que destruyen familias, Miguel. Ahora pagarán todos. Al alba siguiente, con el sol despuntando sobre las sierras como un testigo imparcial, el pueblo se reunió en la casa comunal, un edificio de adobe con techos de teja donde se decidían destinos. Yo llegué temprano, vestida de negro como en luto anticipado. Carmelita a mi lado, portando un manojo de hierbas para un ritual simbólico. Juan y Luisa fueron arrastrados por el comisario, él con moretones de la noche, ella con el rostro hinchado por el llanto. Miguel se sentó aparte, cabizbajo, evitando miradas. El consejo, formado por elders del pueblo, don José el agricultor, doña Petra la tejedora, escuchó testimonios. Don Pedro repitió su historia sobre las joyas. Juan me ofreció vender reliquias sagradas sin honor. Yo hablé con voz firme, describiendo el pozo como herencia zapoteca, no mercancía. Esas piezas son de nuestros abuelos, no para enriquecer a ladrones. Luisa, temblando, confesó más. Papá, Juan me obligó a ayudarlo, prometiendo una vida lejos de aquí. Juan negó, pero las pruebas, cartas, mapa, lo hundieron.
La sentencia cayó como un mazo. Juan expulsado del pueblo para siempre, sin un peso, su reputación hecha trizas. Vete y no regreses, o enfrentarás peor, decretó el alcalde. Él salió escupiendo maldiciones, cargando una mochila raída, desapareciendo por el camino polvoriento hacia la ciudad, donde lo esperarían deudas y soledad. Luisa, arrepentida, se postró ante mí. Tía, mamá, perdóname, fui tonta. La abracé, a pesar del aguijón en el pecho. Regresa humilde, mija, y reconstruye. Miguel, destrozado, rogó en privado esa tarde, arrodillado en nuestra alcoba con lágrimas surcando su bigote. Rosa, mi reina, fue un desliz antes de casarnos. Te amo más que a nada. Lo miré largo, el silencio pesando como plomo. Perdono, pero no olvido. Vivirás con esto, y yo decidiré si quedas. Él asintió, besando mi mano, y desde entonces trabajó el doble en la finca para redimirse, sus espaldas encorvadas por la culpa. Con la tormenta pasada, me alié más con Carmelita para proteger el legado. Excavamos el pozo con cuidado, no para vender, sino para preservar. Joyas de jade y obsidiana que donamos en parte al museo local, honrando a los ancestros. El resto lo usamos para empezar un taller de artesanías, tejiendo rebozos con motivos prehispánicos que vendíamos en ferias. Rosa, eres una guerrera, me decía Carmelita mientras hilábamos bajo el sol, el hilo fuerte como nuestra amistad. Luisa se unió, aprendiendo el oficio con manos ansiosas por redención. Tía, gracias por darme otra oportunidad. Miguel, silencioso pero leal, reparaba herramientas y vendía en el mercado, su risa volviendo poco a poco, aunque teñida de remordimiento. La finca floreció, maizales verdes ondeando, gallinas picoteando, un nuevo pozo de agua limpia, simbolizando renacimiento. Esta experiencia me transformó. Mis queridos oyentes, aprendí que nosotras, las mujeres de edad, cargamos una fuerza interior como las raíces de un ahuehuete milenario capaces de resistir huracanes y brotar de nuevo. No permitan que traiciones les roben el espíritu. Enfrenten con ingenio, aliadas y corazón abierto. En México, las abuelas no somos frágiles. Somos pilares que sostienen familias y pueblos enteros. Luchen por su paz, reclamen su poder y recuerden, el perdón no es debilidad, sino arma afilada. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Perdonar o cortar de tajo? Comenten abajo, compartan sus dramas, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más relatos que erizan la piel y calientan el alma. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y que la Virgen les guarde.